Bendiciones, bienvenidos a un episodio más de Radicales Podcast. Y hoy conmigo está Edward Tavares. María Rivas, ya nos conocen. Nuestro compañero Cristian Fernández nos acompaña en el espíritu. En el Tuvo espíritu. un Aunque no lo vean compromiso hoy. aquí, él está aquí en el espíritu. Él tuvo un compromiso hoy, pero aquí está Cristian. Y el tema de hoy, igual que todos, es igual de interesante, Amén. picante, un poquito fuerte, y como ya verán en el Como la título, GTT. Bueno. que se llaman Tan Flojo. Entonces, como que hubo un cambio en el tono de Tan, voz. como dice el pastor, tan flojo. Blandengue. Tan blandengue. Pero el tema de hoy tiene que ver más es como una continuación de un tema que hablamos Que hace ya hablamos. mucho. Creo que fue el primer podcast que nosotros hablamos. Creo que sí. De por qué a los Creo. jóvenes no les gusta ir a la iglesia. En este caso. No, el primero fue la fe. Fue la fe. La fe. Porque Ya se el apartan de la segundo- fe. Sí. Sí. Creo el que fue el seg- segundo. Ese fue el segundo, señores, ya muy rápido. Ya. Pero, Ahorita estamos en un año ya de podcast. wow, Bueno. wow, cómo pasa el tiempo. Jeffrey, te está poniendo viejo. Pero el episodio de hoy tiene que ver porque a los jóvenes no nos gusta, vamos a incluirnos para hacerlo Incluirnos más personal, más cercano. en actividades en- de la iglesia. en actividades de la iglesia, en los ministerios. de ¿Por la qué le iglesia. corren a los ministerios? ¿Por qué le huyen? ¿Por Eso qué es. huyen? ¿Por Y qué tenemos, huyes? tenemos ejemplo bíblico, pero no vamos a llegar ahí Lo todavía. vamos a hacer por parte. Lo vamos a hacer por parte. Creo, Bueno, yo iba a darle para allá, pero falta Mira, de compromiso, es una falta, son de varias cosas. pasión. Fue una falta de compromiso, un poquito de vagancia, que tú dices, bueno, es que yo no quiero, eso no está. Pero sabes que lo primero que queríamos vamos a tocar este punto, más directo para los líderes y para la iglesia, que algo más breve. Sí, No le abren las puertas, ¿en qué sentido? No es que tú digas, pero mi iglesia siempre tiene la puerta abierta para que yo... No, espérense. Es más con el hecho de, hay actividades que se pueden realizar, tú puedes abrirle la oportunidad al otro, al joven específicamente, porque el Claro. joven está a la fuerza, la vividez, de que se involucre. Muchas veces por tú decirle no a fulano, hay obviamente casos que vamos a paréntesis que el decirle no es por su bien y que obviamente Dios te habrá dicho no. claro, persona no. todavía. Pero hay otros casos en el que tú ves que vamos a decir contigo, Edward, yo te estoy viendo y yo digo, yo soy líder de tal ministerio y Sí. digo, mira, pero Edward tiene potencial, pero le voy a decir que no lo voy a involucrar. Yo no sé si te estoy impidiendo a que de ahí en A que adelante Dios te... te use, o sea, Ujú. ese es el temita de que a veces las personas en la iglesia cierran esa puerta. Sí, creo que ahí es un tema, es como de un poco de miedo. Sí. Hay personas que tienen miedo a que otro lo opaque. O Eso es- incluso miedo de decir que, ay, es que yo no sé cómo él lo vaya a hacer. Exacto. Ya yo o la otra persona que ya tiene tiempo conmigo, que sé que sí o sí lo va a hacer bien, como ese miedo a salir de la zona de confort también. Sí, exactamente. Pero hay un tema también, no sé si lo han escuchado, que es un tema como de celo ministerial. Uy, que sí. Sí, el celo ministerial. O sea, fulanito como que... Me vino este espérate, chamaquito aquí. Está brillando mucho. Está brillando mucho. Hay como que apagarlo. Déjame cerrarle la puerta. No vaya a hacer cosas. No vaya a ser que Entonces me a veces quite. nosotros podemos estar impidiendo incluso, obviamente eso nadie lo impide, pero podemos ser traba Como a una lo que piedra de tropiezo. a lo que exacto, a lo que Dios quiere hacer. Y lo mejor en este caso es decir como dijo el sabio, como se me fue el nombre ahora, pero es uno que le dijo a los fariseos, lo juntó a todos y le dijo Gamaliel, ahora sí me llegó Gamaliel. Miren, vamos a hacer una Bueno, cosa. Si tú no te acordabas mucho menos yo. Vamos a hacer una cosa. Si estos hombres son de Dios, ellos van a prevalecer, pero si no es de Ah, Dios, se va a desvanecer. Se van ahí, se van Entonces, uno tiene que poner a prueba a la gente, darle la oportunidad. Y si prospera, es de Dios. Pero Sí, si se no man- prospera y simplemente algo de emoción, se va a todos. Se desvanecer. mantiene. Si se mantiene de Dios. Pero si Claro. se desvanece, simplemente fue emoción. Claro, y tomar en cuenta para el joven Exacto. que si te abrieron la oportunidad a ti, no siempre te van a estar acompañando. La misma persona Claro. que te dio la oportunidad no siempre te va a acompañar. Vas a pasar por diferentes etapas, Ujú. ministerios, actividades.
va a haber personas, o sea, como que al final, es cierto, va a haber alguien que te pueda abrir esa oportunidad, te puede decir, mira, ven fulanito, Sí. ven para acá, No, y que pero no aferrarte a para eso. darse cuenta, como bien dije, si es de Dios o no es de Dios, hay que dar la oportunidad, porque Claro, tú no te vas a dar cuenta de otra manera. claro, al final, O orando o dando la al oportunidad. final Solamente hay dos te van opciones. a dar los frutos de eso, y es Exacto. algo muy claro, es como ese pequeño llamado que hacemos a los ministerios en sí de involucrarse. Ahora tenemos la parte que mencionaste de que La tan falta vago. de compromiso, No hay compromiso, que yo digo, ay de Dios, me pasión. abrieron la puerta, me dicen tipo, sí, que te necesitamos para que dé clase a los niños chiquitos, por ponerte una cosa así, o te queremos en el grupo de alabanza, no, necesitamos más gente. Y tú sabes que tú tienes esa habilidad para ello, que Dios te dio ese don y talento, pero uno, por estar de perezoso, por no querer comprometerse, porque hay que reconocer algo, involucrarte en una actividad de la iglesia o en un ministerio en sí, involucra compromiso. Claro, No es algo que yo voy a hacer, sí, que me dijeron tal día, ven para el ensayo, listo. Es algo que tú tienes que pulir, trabajar en ello, claro. estar constante. Y eso no todo el mundo le gusta. Sí, y no, y que muchos dicen, bueno, yo voy a la iglesia y yo voy allí, me siento los domingos y ya, pero eso no requiere un gran compromiso, eso lo Exacto. hacen hasta la religión tradicional, que dan su Y misa sabes los que eso a domingos. veces no involucra incluso el hecho de relacionarte con el otro. Exacto, O sea, porque te puedes relacionar con el otro de manera como estamos haciendo ahora, que estamos hablando normal, o como con amigos, que eso se puede hacer tú yendo a un culto normal a la iglesia. Pero cuando tú te relacionas con alguien estando en un ministerio, en un equipo, es algo totalmente diferente. claro, claro. Porque en un momento va a haber una alta y baja. O sea, va a Sí, haber un momento en el que fulano va a decir algo que tú vas a decir, pero ¿y qué fue? sí. Que uno o va a haber como cierto desorden porque no todos somos perfectos. Claro, Cada ministerio está trabajando y hay momentos en el que hay un problema, un desliz, que muchas veces lo quieren dejar porque ahora, bueno, está pasando esto, me voy, en vez de quedarse a que sí, siga creciendo. exacto. No, y que, ya voy a la iglesia y punto, pero ya cuando se trata de un ministerio, ya se requiere mucho más compromiso, se requiere Es mucho un más tiempo, sacrificio. o sea, se requiere mucha más pasión, mucha más entrega, Eso que ya, requiere... que ya no es del culto nada más, sino Ujú. del compromiso con estar formando parte del Eso no es algo crecimiento. solamente de yo voy un domingo o un sábado para el grupo de jóvenes. Eso es más un hecho de que va a haber días de la semana que me van a Exacto, día decir, de la semana, que hay mira, una tenemos una reunión, reunión que que hay tú una vas a tener que actividad. decirle que no a cierta actividad que tú quieres, vas a tener que decir Exacto, no a quedarte en tu casa, o va a tener, si tú estás desde la universidad, escuela, salir inmediatamente para allá. Es un tema de que uno dice, ay, no, yo no quiero vivir con ese con ese compromiso. compromiso. Y uno le huye a eso, aunque al final ese compromiso, yo puedo decir, tú puedes decir eso, Jeffrey puede decir eso, ser parte de un ministerio al final es algo muy beneficioso. Claro, Y lo primordial es que estás glorificando glorificando a a Dios, Dios. Y no simplemente siendo usado por Dios. siendo usado por Dios, y no simplemente tiene que ser directamente, empecé a meterme tal ministerio. No, 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 porque a veces tú puedes servir en la Podemos empezar iglesia hasta de lo más sencillo. sencillo, porque en el reino todo es grande. Claro, Señores, yo era mensajero. Mira, mira, mira. O arreglando la silla, apagando las luces, claro. apagando los aires. O como yo también, que yo era el guachimán del baño. Ay, 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 limpiando el baño, como dice Claro. Jeffrey. O sea, lo más insignificante, entre comillas. Que no es insignificante, No, porque no, no. todo para Dios. Eso es lo que dije, que Exacto. al final nada es insignificante para Dios. Ujú. Pero que a través de eso uno puede empezar y uno va forjando un carácter Ujú. de compromiso Y en Dios las te va cosas de usando de Dios. esa manera. Yo Claro. puedo decirlo, a mí, por ejemplo, en el grupo de jóvenes, yo empezaba en pandemia, cuando había reuniones. Yo que era una Claro. persona que iba para los grupos de jóvenes a veces y no me notaba nada, porque Sí. ella era calladita. En pandemia yo empecé a hacer unos resúmenes de las prédicas que hacían. Lo mandaba por el grupo de chicas Generación Ejemplo. Hubo un día que hubo una persona que valoro mucho. Lo mandó por el grupo general y dijeron, esto lo hizo fulanita. Y ahí fue que ya me fui involucrando y ahora Y yo ahí- estoy que me relaciono más. Claro.
estamos aquí, por ejemplo. Desarrollando más el compromiso. Porque uno nunca sabe, eso es algo que Todo empieza de una acción, todo empezó de con una oración. disposición. Mi propio pastor de jóvenes me lo dijo a mí una vez. En estar en un ministerio no quiere decir que es obligatoriamente que alabanza, niño. Claro, Tú con lo que tú haces, que aporta a tu iglesia, por más pequeño que sea, es algo Es que está algo. beneficiando al cuerpo de es Cristo. algo. Yo recuerdo cuando yo comencé a dar mis primeros pasos como cristiano, creyente. Yo dije, Señor, yo no quiero ser un cristiano simplemente de un banco. Claro. Y no es que esté mal, porque ya con el hecho, y quiero enfatizar en esto, ya con el hecho de uno venir a la iglesia, ir a la iglesia, es un gran acto de fe. Porque hay Amén, mucha eso es gente que se cierto. quedan en su casa y no se van a la iglesia. Ujú. Eso es un gran acto de fe. Y Y creo de que, obediencia también. claro, y creo que los predicadores debemos ser balanceados, porque hay predicadores que decimos, lo calienta banco, lo calienta banco, lo calienta banco, pero al final, eso calienta banco hacen la iglesia. Ese Claro. calientabanco te está escuchando. Exacto. Tú lo estás ministrando. Creo que hay que ser, imagínate, hay que ser tan equilibrado. Imagínate que todos en la iglesia al mismo tiempo estuviéramos sirviendo. Sería un caos. Ey, eso es Nadie muy me estuviera cierto. escuchando, nadie estuviera en las bancas. Si cada uno tuviese un ministerio. Exacto. O sea, tenemos que ser bien cuidadosos y bien equilibrados porque todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y ser consciente que ya ahí caería en la otra vertiente de a lo que Dios nos llama. Claro. Vemos que en varios ejemplos de la Biblia que Dios llamaba, que es el rey David, Moisés, Jeremías, Isaías, los llamaba a accionar. Claro. Sin embargo, vemos por ejemplo en el caso de Moisés, Dios lo llamó, le dijo, mira, tú vas a hablar delante del faraón, del jefe de los jefes, porque Egipto era una cosa en Sí. esos momentos que tú decías, bueno. Y Moisés le decía, ay, no, es que yo soy tartamudo. Y Dios mismo Poniendo una excusa. poniendo excusa tras excusa, porque para mí era un tema mucho de inseguridad, que eso Sí. es lo que sucede con muchos jóvenes, que, ok, estoy dispuesto a comprometerme, me abrieron la oportunidad, pero soy inseguro, pienso Ujú. que no tengo Que no la tengo la capacidad. Y realmente es bueno aclarar que Dios no llama a los capacitados. Él capacita. Él capacita al que llama. Él Mm. capacita al que llama. Ninguno de Entonces, nosotros está preparado. ni todavía. O sea, No, estamos en un seguimos en- proceso, porque fíjate que cuando Jesús llamó a los discípulos, sobre todo a los 12, ninguno era idóneo. Bueno, ¿y qué para persona eso. se le escogió? O sea, humanamente hablando, porque espiritualmente Jesús sí lo vio idóneo, pero humanamente hablando no No, estaban ahí habían capacitados. unos ladrones, yo me acuerdo- Pescadores. Pescadores, también había un celote, los que esa celotes gente, que eran bien, tenían esa que gente como eran- agresivos. eran O difíciles. sea, tú decías, pero dime a ver, Sí, entre toda esta gente, pero tú podías coger un fariseo, una gente de la, sí, de la hombre. alta, ¿no? Tú dijiste, tráeme a los peores de los peores. Y el libro de los Hechos le dice que eran personas del vulgo, en otras palabras, personas sin escuela. Bueno, ya lo sé. Y con el mismo Pablo era lo contrario. Pablo era lo que mataba a los cristianos. Exacto. Y Cristo le dijo, no, mi hijo. Los reformó. Te dijo, te equivocaste. Y era un hombre muy estudiado, pero el Señor lo reformó. La Biblia dice que Pablo se tuvo que ir 3 años al desierto. Y en esos 3 años en el desierto, después que Jesús lo llama, lo reformó. Por eso Pablo dice en Y Pablo Filipenses nunca que, estuvo que preparado. todo lo que conocía lo había dado por basura para conocer la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús. Cristo le dijo, Lo que "Ven, mi pasa hijo". también con el joven de hoy es que le tiene miedo a los retos. Sí. Sí, Le tiene pánico. Tiene miedo a lo Porque difícil. ven todas estas cosas que abarca el ministerio, que a veces piensan que no lo pueden lograr. sí, Ujú. Y sabemos que Dios es quien nos da la fuerza, nos da la sabiduría. claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Entonces ellos le tienen como ese pánico, ese temor, porque es lo que yo estaba hablando con María, de que a mí una vez me tocó hacer un drama y yo nunca había hecho drama. Y eso fue un día, yo haciendo mi ministerio de mensajero, gracias. Una persona, en ese momento la líder de ese ministerio, me vio y pasando y me dijo, Jeffrey, Una cámara, por favor, para mí. ¿Tú Ese quieres- Señor lo tocó. ¿tú quieres pertenecer tú quieres ayudarnos aquí en el drama? ¿O
¿tú quieres hacer un personaje? Yo, sí, sí, sí. Ese era mi problema, que yo decía, que sí. Y yo, sí, sí, vea lo que tú vas a hacer y vuelve. Fui, volví. Hice mi personaje y ella me dijo, ¿tú quieres participar? ¿Te gustaría? Y yo, sí, 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 claro, Sí, claro, sí, claro. sí. Dele para allá, mi líder. Cuando yo volteo el guión, que yo veo el personaje principal, trágame tierra. Y yo tengo que hacerlo, sí, sí, porque tú lo hiciste excelentemente bien, pero ahí está fulano, que no, 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 tú, No, eres no. tú. Eres tú. Es a ti. Mira, yo veía ese calendario todos los días, Ay, ay, ay. todos los días, nada más viendo la fecha, Viendo porque la cuando me fecha. dicen a mí que en el primer culto, No, un domingo, cuando más, Ay. cuando mientras más se va acercando, más no, 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 presión. Más no, no, nervioso te mira, sientes. Ay, sinceramente, el día cuando tocó el día, oye, ese baño me vio todos los días, a cada rato, como 5 veces me vio, de los nervios. Ay, ay, ay. Pero para que tú veas, lo hice bien. Y Porque desde Dios ese capacita. entonces hice un reguero y mucho drama y todo para la gloria de Dios. O sea, Claro, todo fue por una oportunidad. claro. En ese momento, y es como yo le digo a todos los jóvenes, no tengas miedo a los retos. Si por algo Dios te llama, es porque Él ha visto en ti la capacidad Claro. para tú ejercer lo que Dios quiere hacer contigo. Y Dios Así es. no deja solo a uno al final. Él que da la fuerza. Óyeme, Claro. el Todopoderoso nos dijo a nosotros que tranquilo mío, tranquilo, pero de una manera más coloquial. Tranquilo, tú nada más obedece, me dame caso, que yo resuelvo el Claro. reto. O sea, No, y al que Dios llama, Dios lo respalda. Él lo capacita. Lo respalda. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, nunca le dijo, Noé, ponle un timón al arca. Hello. Nunca le dijo, ponle un timón. ¿Por qué? Porque el ministerio, quien lo dirige, es el Señor. Nosotros construimos el arca, pero quien la va a dirigir es Él. O sea, no fue Noé que le dijo al arca, la guió para que el arca se parara en el monte Arará. Ahí fue Jehová que lo llevó. O sea, Ay, que Él Dios. sabe dónde nos va a llevar. Él dice, Exacto. déjame el timón a mí, que yo me voy a encargar de guiarte. Amén. Y algo que yo, por ejemplo, una historia que a mí siempre me impacta es la de Jeremías. Jeremías fue un muchacho que tengo que a partir de los 16, 17, Dios lo llamó y en el momento en el que él estaba, que lo mandó a profetizar en Israel, en ese momento tengo entendido que había un lío político, que estaban divididos. Israel estaba consumido en el pecado y en la depravación, que era una cosa que fácilmente lo podían llegar a matar. Sí. Sin embargo, él se paró ante ese pueblo. Y nosotros vemos que Jeremías, uno de los profetas mayores, uno de esos profetas dicen, Claro. wow. Porque, y tú crees que Jeremías, un carajito como nosotros, habrá dicho de qué. Pero Señor, dime, entre tanta gente, Este jovencito. este chamaquito. Y el Señor le dijo, mira, yo te voy a poner la palabra en mi boca, tranquilo. Hay un... Wow, a mí se me fue el versículo, pero hay un momento en el que Jeremías lo dice, que él sintió como Dios le ponía la palabra en la La boca. palabra en su boca. En su boca, o sea, él lo sintió, no Que simplemente... dice, y no tocándome la simplemente- boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. No simplemente Ve. fue que lo oyó, él lo sintió probablemente para que uno pueda entender el poder que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque Dios no es un Dios Claro. que está limitado, Él es un Dios todopoderoso. Sin embargo, nosotros somos quienes nos limitamos. Claro. La Biblia dice, mucha es la mies y poco los obreros. sombra. Y en ese contexto, en ese pasaje, Jesús añadió, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. A nosotros nos corresponde, que estamos ejerciendo, rogar, Señor, envía más obreros, porque mientras más seamos, más eficaz será el trabajo. Amén. Entonces, creo que para ir cerrando, creo que debemos aterrizar en algún consejo, alguna inspiración que nosotros podamos dar. Cuando, creo que fue en Isaías capítulo 6, que Isaías vio una conversación entre la Trinidad. La Trinidad hablaba y decía, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y Jeremías vio esa conversación porque la Biblia dice literalmente que Jeremías vio la gloria de Dios, vio el cielo abierto. Y Jeremías Isaías, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí
yo iré. En otras Wow. palabras, Dios no nos obliga. El llamado es voluntario. Él da la oportunidad. Él da la oportunidad. Isaías simplemente dijo, yo estoy aquí, Amén. heme aquí, envíame a mí. Yo iré a cumplir con tu llamado. Amén. En otras palabras, nosotros debemos decirle al Señor, yo voy a asumir el compromiso. Amén. Y para mí mi consejo con el joven es, tú dijiste ya muy buena parte de lo que quería decir, pero aquí sería directamente, mira, no subestimes lo que Dios puede hacer contigo. Si se te abren las puertas para que tú te involucres, no seas flojo, mi hijo. Asume el compromiso porque vale la pena. Claro. Es un tema de que no solamente no te enfoques en comprometerte con los hombres, enfócate en comprometerte con Dios. Y lo Amén. segundo sería, nuevamente, no te subestimes. Tú no sabes si con tú ofrecerte a recoger la silla de la iglesia, por ponerte una cosa así, no sabes hasta qué punto Dios te puede llevar Así o de es. qué forma tú estás sirviendo. O sea que no nos limitemos a eso y como ya dije, no seamos Claro. flojos. Actívense, que al final vale la pena. Mateo 16:24. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz Y sí. y sígame. No hay otra manera para ser discípulo, sino es negándose a uno mismo. Y eso requiere asumir el compromiso y decirle a mi carne, no. No. Aunque tú no quieras, sí. Creo que hasta aquí hemos llegado. Sí. La voz en off parece que ya no tiene más nada que aportar. No. ¿Tiene algún consejito? Ah, Sí, yo. sí, Sí, tú ¿verdad? mismo. Yo soy la voz en off, ¿verdad? Sí, se me olvidó. No, el consejo que le puedo dar es que cuando Dios le dé el llamado, ore que Dios le va a dirigir. Amén. Sé que va a haber temor, el miedo siempre va a venir, pero no tenga miedo, no tenga temor, porque si Dios a usted lo llamó, es porque usted está calificado Amén. para trabajar lo que Él tiene preparado para usted. Amén. Y esto es Radicales Podcast. Podcast.